Continuando, como les decía a sus compañeros al inicio, posiblemente el examen solo dure de 10 minutos y normalmente consta de 5 preguntas que son opción múltiple, así que no van a tener mucho tiempo para pensar. Resumiendo todo lo que les había dicho, tienen que tener lo que es un discernimiento de cada tema entre las partes importantes y saber hacer unos buenos resúmenes, ¿no? Por ejemplo, les compartí aquí en el chat, en el tema de la grabación, lo que es este link que van a poder verlo. Igual al grupo lo voy a mandar. Y bueno, es justamente eso donde van a poder ver un resumen más detallado y más explícito, ¿no? Al día de hoy simplemente vamos a repasar algunas cosas que considero importantes y cualquier parte u omisión de algún tema está en el video, ¿no? Porque como les decía, en el turno diurno no vamos a pasar este tipo de clases porque ellos no tenían tiempo. Seguimos, ¿no? Con el tema de Theodore Schultz. La importancia de esto, les decía, el año, tengan cuidado, es el 59, el 56, el 58. O también les puede explicar, ¿no? Define capital humano y les puede dar estas dos opciones, cuatro opciones a veces. De ahí ustedes tienen que seleccionar las dos. Humano porque está incorporado al hombre y capital porque es fuente de satisfacciones futuras, ganancias futuras o de ambas cosas. Sabemos de lo que estamos haciendo el día de hoy más en específico. Estamos renunciando a lo que es un salario, se puede decir, por encontrar trabajo y nos estamos preparando o especializando en nuestra materia o nuestra área en específico para poder obtener una mejor remuneración en un futuro, o esa es la idea, ¿no? Y sobre eso también aquí hay otra parte que entra en choque, ¿no? El tema de capital humano en relación a la OCDE. A veces les dice el licenciado Teodoro Schultz acuña la expresión de capital humano y les da esta definición, es decir, desde conocimientos, habilidades, competencias, que si bien la menciona Schultz, esta es la definición propia de la OCDE, así que tienen que tener cuidado de esa parte. Miren la diferencia de años. Uno, eso se podría decir es uno de los más importantes. Segundo, ¿dónde se adquiere el capital humano? ¿No? Educación formal, quiere decir lo que estamos haciendo nosotros, escuela, colegio, universidad o instituto especializado. Alguna vez igual el licenciado puede preguntarles, y esto sí en clase, no sé si les había preguntado, les decía justamente si la educación formal no, en el sentido de alguna materia práctica, por ejemplo mecánica, se puede encontrar en alguna, se podría decir, institución diferente de la universidad. Y sí, chicos, de varios respondían que no, pero sí se puede encontrar. Ustedes que ya trabajan, incluso tienen más experiencia en ese sentido, saben que no simplemente es con la educación formal que podemos encontrar capital humano, sino también la experiencia y formación. Muchos de los que están en la noche, se podría decir, si bien no tienen el título, ya tienen la experiencia y la formación necesaria en su área laboral. Recuerdo que había un compañero que ya era ingeniero, ¿no? Que el tema contable dominaba bastante bien a pesar de no estar en la carrera, ¿no? O sea, él con la experiencia y su formación ha podido sacar a flote lo que nosotros aprendemos de manera teórica en la educación formal. O sea, eso tienen que tomar en cuenta si les dice alguna pregunta de interpretación, ¿no? Normalmente no, pero por si acaso se les explica esto para que no estén confundidos. Seguimos con lo que es el capital humano. Ah, y para aquellos que me están diciendo por qué no está haciendo ejercicios, justamente es porque su examen, su primer parcial, todo va a ser teórico, ¿no? Y del segundo parcial recién van a hacer ejercicios. De todas maneras, los ejercicios que les he mandado, de igual manera le he mandado al licenciado. Y el licenciado me dijo iba a tomar en cuenta, ¿no? Para el examen. Y como les dije, no estaban complicados los ejercicios, así que esa parte no se preocupen, pero todo va a ser teórico. Ahora, seguimos en este primer tema con lo que es definir el capital humano. Hay una inversión en educación, inversión en formación, inversión en salud y eso forma el capital humano. A ver, ¿por qué decimos inversión en formación e inversión en salud? Sabemos que también alguna vez nosotros nos enfermamos o al mismo tiempo compramos algunos productos para precautelar la salud. No sé, me acuerdo que un tiempo incluso entre mis alumnos estaban muy populares el Neurovinix y demás. La verdad nunca lo he probado, mentiría al decir que si es bueno o no, pero he visto que la mayoría lo usa y bueno, eso depende de cada uno. Son gastos que a veces uno hace. Por ejemplo, alguna vez antes de un parcial, un buen desayuno le sirve y demás. Esos son gastos en salud, aunque no parezca, ¿no? Eso. Pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque recuerden que el capital humano en sí somos nosotros, porque al terminar ustedes mismos la carrera ya van a estar en condiciones de poder ejercer, y se podría hacer en un puesto laboral si es que ya no lo están haciendo, ¿no? Y en base a eso van a poder obtener una mejor remuneración. Sabemos que un titulado gana mucho más que un egresado y demás. Ahora, dice dura largo tiempo, es decir, toda la vida. ¿Por qué? Porque bueno, es justamente donde aumenta la ganancia, es la productividad y la salud. ¿Por qué dice las ganancias? Sabemos que les ha debido mostrar el licenciado y en el video igual que les he mandado el tema número uno,
el tema de los rendimientos decrecientes y conforme a lo que se podría decir tu expectativa o tu capacitación. La productividad, porque evidentemente mientras más sepas hacer, más áreas vas a poder tocar. Por ejemplo, es malo compararnos, pero siempre con el tema de conta tenemos lo que es un choque, ¿no? Nosotros en teoría sabemos hacer lo que es proyectos y demás, pero contabilidad decimos no, no mucho y demás, y es ahí a veces donde perdemos espacio, ¿no? Se supone que tenemos que saber por lo menos nociones básicas, porque a veces los contadores mismos, no sé si han visto, ahora se ha puesto de modo que sepan hacer proyectos más, o los ingenieros saben hacer proyectos, y son contadores, así que de a poco nos van quitando espacio laboral, ¿no? Así que puede ser ese tema de aumentar la productividad. Y bueno, por si acaso estos de Becker, siempre preguntan, ¿no? Justamente lo que decía el tema del capital, porque antes se creía que capital solo era justamente las herramientas y demás o cuentas bancarias, pero también al final es justamente el aprendizaje del individuo un capital, porque de qué nos sirve tener la mejor tecnología del mundo, pero si no tenemos empleados capaces de manejar la misma conforme a las necesidades de la empresa o las necesidades de producción que tenemos, ¿no? O de ventas. Es justamente a eso que nos vamos. A ver un ejemplo bastante sencillo. No sé si han visto en Ferrari Gates y algunos no tienen la chance de entrar a lo que es su planta de elaboración. Varias cosas ya están automatizadas y algunos empleados simplemente abren sobres que ya están preparados, ¿no? O sea, ese tipo de tecnología, se dice tecnología por si acaso, es la manera de hacer algo, no necesariamente lo que se podría decir la cadena de montaje y demás, porque al final esos son medios o herramientas, porque tecnología es saber hacer algo de alguna manera. Los que han llevado con el Inge Sandy se ubican en el concepto que estoy hablando. Ahora, existen tres maneras de medir el capital humano. Esta parte no va a entrar a ejercicios, pero sí entra, me acuerdo que en el examen de auxiliatura mismo ha entrado, y sí entra igual en el examen, les va a decir cuáles son las tres maneras de medir lo que es el capital humano. Entonces, y les va a mostrar estas opciones. Nivel de estudios de la población adulta, evaluación de vidas de la población adulta, midiendo el capital vía salarios, y había otro que les hacía confundir, midiendo el capital vía productividad, que nada que ver, o sea, básense en los subtítulos que está aquí, chicos. No quieran esa parte pasarse de listos, porque igual uno de los chicos me decía, no, es que os he marcado otra opción, pero debería estar bien. Y sí, todo se relaciona, no estoy diciendo que no, pero algunas respuestas son muy, muy puntuales y es justamente donde ustedes tienen que aprovechar. Uno, ahora, con ese nivel de estudios de la población adulta, tenemos que tomar en cuenta el número de años de educación formal completada. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de colegio, tenemos 12 años, más universidad 5, 17 años se puede decir que tenemos una educación formal más o menos. Y ustedes ya están por el año 16, si es que no tienen otra carrera. Algunos están haciendo segunda carrera y ya tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Les estoy hablando en tiempo, se puede decir calcular solo colegio, universidad, primera carrera. Ahora, proporción de adultos que han completado cada ciclo educativo, por ejemplo, se podría decir, ya algunos de ustedes tienen el ánimo de defender, ¿no? Nada, varios de ustedes que trabajan y demás están haciendo un esfuerzo por estar aquí, pero por ejemplo tienen 40 años y a veces solo tienen título de bachiller, que no tiene nada de malo, pero cuando medimos lo que es el nivel de estudios de población adulta, entra eso, se podría decir, entra el grado de título académico que has logrado, ¿no? O en qué año académico estás cursando y entra el momento de promedio. Para que tengan una idea de qué estoy hablando. Segundo, evaluación de las habilidades de la población adulta. Esto tiene un poco, se podría decir, de falacia. Sabemos que en el día de hoy el tema de la corrupción y demás hace que medir habilidades sea realmente un reto, porque bueno, aquí menciona el International Literate Survey, ¿no? Es decir, se puede decir el examen para los adultos de manera internacional, ¿no? Que con algunos parámetros y demás, y muestran, ¿no?, un enfoque en la medición de habilidades y competencias, pero en un contexto internacional. Recalcar que Bolivia, a pesar de todos los avances que hemos hecho, aún estamos muy atrasados en el tema de educación. Así mismo se han comparado lo que es el pénsul de Bolivia con algún otro país de Chile y demás. Ellos llevan, por ejemplo, macroeconomía en economía desde el semestre 1, ¿no? Mate fin solo un semestre. Ese tipo de diferencias cuantitativas hace que, si bien no estemos retrasados, pero tampoco quiere decir que estemos a la par de esos países, ¿no? Y es por eso que a veces se miden habilidades de población adulta, y población adulta no necesariamente es cualquier persona, se puede decir mayor. Algunos piensan o le dicen que es de 30 años y demás. Por adultos se entiende cualquier persona que ya haya cumplido arriba de los 18 años o 20 en algunos países más en específico, motivo por el cual la medición comienza a partir de esa edad, ¿no? Y es por eso que los resultados se disparan para abajo en algunos países.
Tercero, midiendo el capital humano vía salario. Esto igual es un poco, si lo ponemos a la arriba, un poco pretencioso, porque sabemos que no necesariamente el que gana más quiere decir que es el más importante. Hay muchos casos el día de hoy, sin querer politizar el mismo, se ha visto tanto en oposición como en oficialismo, que no siempre la gente más preparada es la que está ganando, la que está en los cargos jerárquicos de decisión, ¿no? Hay algunas personas que por populismo entran, y si bien no tiene nada de malo eso, no son las personas más calificadas para tomar las decisiones en momentos cándidos, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Algo, ¿no? Para que se ubique. Ahora, educación e ingresos, justamente lo que les mencionaba inicio de clases, un hecho constatado, que bueno, la educación tiene beneficios económicos para los beneficiarios, uno, es decir, mayor ingreso, porque se supone que a mayor nivel educativo tenías que tener un ingreso salarial más elevado, y decía se supone porque sabemos que ahora en el campo laboral es bastante complicado, ¿no? Conseguir lo que es una fuente de empleo, y a veces aparece lo que es el tema de la sobreeducación, no sé si han hablado con el licenciado, porque a veces para un puesto muy bajo, una persona que está bastante calificada dentro, por ejemplo, no sé, aparece el tema de un cajero, sin querer demeritar a ningún cajero, yo igual he estado en lo que es trabajando eso, pero hay personas que por ejemplo tienen una maestría, incluso a veces un doctorado, que inician por ahí, que no tienen nada de malo, pero se puede decir con el nivel de estudios que tienen, deberían iniciar un poco más arriba, ¿no? Pero bueno. O sea, eso se llama sobreeducación. Estás sobrecalificado para el puesto de trabajo que te están asignando. Y bueno, aquí entra un poquito, ¿no? La pirámide, el nivel de estudios y los salarios, ¿no? Aquí siempre es se puede decir los tipos de enfoques que tiene el credencialismo, teoría del capital humano, institucionalismo y la corriente radical. Es decir, intenta explicar las motivaciones que empujan a un sistema económico a premiar monetariamente los esfuerzos educativos. Y bueno, aquí quizá voy a entrar a ser un poco polémico, ¿no? Pero en nuestro país no necesariamente el más preparado es el que va a ganar más. Se ha visto, incluso con mucho pesar, que hay personas que tienen cero experiencia, literalmente, o sea, ni siquiera tienen 20 años y han llegado a lo que son puestos de viceministerio y demás, que evidentemente la juventud tenemos buenas ideas y demás, pero para puestos así de elevados sería bueno tener un poco de experiencia, por lo menos ser un deportista consagrado, ¿no? Caso de la viceministra de Deportes, que la conozco en persona y es muy buena persona, no demerito su capacidad, pero en algunas partes sí le falta bastante, ¿no? Algunas cositas que sí podríamos acreditar este tipo de temas, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito de lo que es, seguramente han visto con la licencia de credencialismo, es decir, los credenciales, los títulos y demás. Teoría del capital humano, justamente lo que estábamos hablando al inicio, e institucionalismo, que sería lo más correcto, pero se podría decir no éticamente, porque ahí entra bastante el tema de lo que, bueno, se podría decir la capacidad. Y bueno, entonces la diferencia, el significado de educación desde el punto de vista económico, relación educación-productividad y relación educación-salario. Eso es justamente los tres, ¿no? Algunos enfoques dicen que no, la experiencia lo es todo, otros dicen que no, la preparación lo es todo, y sabemos que hay que llegar a un punto intermedio, ¿no? Que la productividad en sí es lo que cuenta, pero sería deseable que el empleado, aparte de ser productivo, cuente con respaldos para que, bueno, nadie lo señale diciendo que está inventando y demás. Sabemos siempre los miramientos, ¿no? Y finalmente vamos a entrar a rendimiento de educación, donde entra Parshapolopus, o bueno, Parshapolopu, a veces el O o el US es indiferente, por si acaso en algunos textos está con US, y en otro Parshapolopu, como ahora. Y bueno, eso no van a tener problema, el licenciado les va a dar, ¿no? Pero a veces me decían en el primer semestre, si está con luz en algunos libros, no, igual da el el rendimiento de las inversiones educativas pueden calcularse mediante dos métodos. El primero, método algebraico, es decir, conocido como el método tradicional, completo, elaborado. Es importante que estos tres nombres se los memoricen porque a veces el licenciado dice el método completo y ustedes son de, ¿y qué me estará hablando? ¿No? Ojo a este dato. Y bueno, justamente trabajo con perfiles edad ingresos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo como auxiliar gano tal monto, otra persona que es licenciado gana tal monto, otra persona que es licenciado con experiencia de 5 años gana X monto. O sea, vamos viendo realmente comparativamente cuánto es. Incluso con el Isengar alguna vez hablábamos en confianza, a veces un auxiliar gana más que un docente, no sé, por si han visto el tema de los famosos dinosaurios, porque a veces sí, tener tres auxiliares de paso tienen comedor, o pues, imagínense, están ganando bien. Algunas cosas a pensar en la universidad. El segundo método de la función de ingreso de capital humano, también denominado método de Mincer, el licenciado normalmente usa el método de Mincer, y bueno, calcula las tasas de rentabilidad privada, y bueno, seguramente debe ver con el licenciado lo que es la ecuación de Mincer, ¿no? Pero que no me entra ejercicios de esa parte, no se preocupen, porque me dijo que este primer parcial va a ser netamente teórico, así que bueno, le estamos ayudando a eso.
Y bueno, justamente el problema de Mincer es que no incluye costos educativos, matrícula, libros, pero sí ingresos perdidos o costos de oportunidad. Es decir, ¿cómo vamos a cuantificar de manera correcta? Por ejemplo, yo le ponía en esos ejemplos que les daba los ejercicios 300 bolivianos, no se podría decir la alimentación individual, pero sabemos así decir que se gasta más de 300 bolivianos en lo que es la alimentación personal. Por lo menos yo calculo unos 500 debe ser, ¿no? Sí, sí, sin querer ofender a nadie, ¿no? Porque sé que a veces yo igual a veces a lo mejor de 10 pesos y demás le echamos, pero de vez en cuando se nos va, ¿no? Un fin de semana, un domingo, a veces queremos comer algo bien. Dinero se va rápido, ¿no? Así que ese temita hay que tomar en cuenta también la matrícula, ¿no? Algunos varía la matrícula por el tema de votaciones, algunas multas que hacen y demás, no toman en cuenta. Y libros que si bien ahora con el tema de la virtualidad no es necesario, algunos libros sí se podría decir es necesario tenerlos en físico para poder leerlos. Sabemos que el tema de lo virtual a veces arruina completamente la vista y es mejor leerlo, se puede decir, de manera física. Pero como les digo, este es el problema del enfoque de Mincer. Y bueno, seguramente con el método algebraico debía ser el ejercicio que les ponía, ¿no? Uno en el video de Arturito, uno, y con el Listen debió ver otro ejemplo, ¿no? De alguien que quería renunciar y demás, que justamente se basa en la TIR, la tasa interna de retorno, que bueno, sabemos que tiene que ser mayor en relación a los egresos. Y también es un riesgo que les decía, porque en el ejemplo que les ponía el licenciado, claro, Arturito muy capaz, a la primera la lograba, ¿no? Pero ¿qué pasaba si Arturito se tiraba o en alguno de los años del posgrado y no lograba sacar a tiempo lo que es su maestría? O sea, era una pérdida irreparable casi, porque otra persona iba a tomar ese lugar. O sea, eso hay que tomar en cuenta. De momento se podría decir eso sería lo importante del tema número uno. Si bien estoy haciendo bastante hincapié, porque a veces del tema número uno salen dos o tres preguntas de las cinco, y es por eso que si dominan este tema, como que ya estarían aprobando el examen. ¿Alguna duda, por favor, compañeros, en relación a este primer tema? ¿Hay chat, algo? Sí, 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 todo está ahí, pero igual este video lo estoy grabando, así que por si no he explicado algo de manera correcta o no se ha entendido, van a poder verlo, ¿no? Como les digo, más tarde lo voy a subir a YouTube, porque me doy cuenta que es más fácil para ustedes, porque descargar se hace pesado, ¿no? Y a ver, vamos a entrar al capítulo 2 que no es muy largo el tema de productividad, y yo creo que ahí le vamos a parar, porque los demás temas no han entrado tanto lo que he visto, más estos dos así, y bueno. Productividad, como les digo, es la parte, me encanta esta licenciado, ¿no? Sus fechitas, pero en sí tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de productividad, uno, la teoría económica de la producción, es decir, cuál es la función principal de una empresa, es de producir bienes y servicios que demandan los consumidores, es decir, un poco de micro vamos a recordar aquí. Ahora, la producción final es obtenida por la empresa, es decir, el output por si acaso, para los que están, no se ubica mucho de inglés, out es fuera, por si acaso, todo lo que estamos sacando afuera, es put y es poner. Y bueno, es el resultado de todo proceso productivo que inicia la corporación de los llamados factores de producción, es decir, los inputs. Inputs lo que entra, output lo que sale. Sencillo para aquellos que estén teniendo problemas. La función de producción se expresa de forma matemática en relación entre inputs y outputs, es decir, lo que hemos ingresado versus lo que hemos obtenido, ¿no? La cantidad máxima de outputs que una empresa puede producir, ¿no? Sabemos justamente con el tema de rendimientos decrecientes, ya no voy a entrar mucho en eso porque ustedes ya están en cuarto año, pero sabemos que el tema de rendimientos decrecientes con el dicen panoso no debe igual en macro, deben estar llevando en industrial igual, el tema de la teoría del consumidor, está Kelberg con John Nash, la teoría de los juegos y demás de la empresa líder y seguidora. Sabemos que hay una cantidad máxima que la determina no necesariamente incluso la empresa, a veces el mismo mercado, por eso les ponía el ejemplo del líder y el seguidor. Y bueno, es justamente que tenemos que tomar en cuenta el tierra, trabajo, capital, ¿no? Algunos lo ponen en TTC, pero correctamente trabajo es L y capital es K. En síntesis, el output es función de tierra, trabajo y capital. Es la manera de expresarlo, ¿no? Y la empresa toma decisiones de producción dentro de cuatro periodos diferentes, ¿no? Muy corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El muy corto plazo a veces es debatible entre lo que es el largo plazo, pero el licenciado lo ha tomado. ¿No? Muy corto plazo puede decir menos a un año, incluso menos a medio año. Es decir, decisiones como decía el licenciado para ayer, que tenemos que hacerlas ya. Corto plazo puede ir de 1 a 2 años, mediano plazo ya va de 2 hasta 5 y a largo plazo sabemos, ¿no? Es una cantidad bastante larga que muchas empresas a veces no toman en cuenta porque lo importante es solucionar hoy, ¿no? Y bueno, tenemos que tomar en cuenta con las curvas a corto plazo la diferencia entre ambos. La producción a largo plazo, sencillamente todos los factores de producción pueden variar en relación a lo que es el corto plazo. ¿Por qué? Porque aquí justamente tierra y capital son fijos, lo único que podemos mover es trabajo, mientras que en un futuro
podemos cambiar todos los factores de producción. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo tangible. Imagínense que tenemos una empresa de galletas, Ferrari Gessi. Tenemos lo que es el tierra y capital. De momento su infraestructura que tienen la 6 de agosto, que tienen la 6 de octubre igual, no van a cambiar porque es tierra y capital. Pero lo que sí el factor trabajo puede mover. ¿Cuántos empleados van a tener lo que es la planta? ¿Cuántos empleados van a tener lo que es la función de ventas, marketing? ¿Cuántos cajeros van a tener? Imagínense en el tema de la pandemia va a ser ilógico que sigan lo que eran sus 4 cajeros. Es decir, por más que sea inhumano, pero la empresa no iba a sobrevivir pagando a personas que, bueno, en ese momento no era. Y ahora mismo si alguno ha ido a comprar galletas, solo está teniendo un cajero, no sé quiere decir que hay un recorte de personal o los han reubicado en algún otro lugar, ¿no? O sea, eso tenemos que tomar en cuenta. Pero si hablamos de largo plazo, imagínense de aquí a 10 años, quizá la empresa dice, no sé, yo quisiera comprar otro lugar para donde podamos tener un centro de almacenaje específico y podamos comprar maquinaria que haga automáticas algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se han incursionado en el tema de los fideos y demás, y no sé, quizá en un futuro producir arroz, azúcar, yogur, lácteos, ese tipo de cosas podemos ver en lo que es el largo plazo, pero en el corto plazo lo podemos ver en lo que es en función del factor trabajo. Eso para que entiendan un poquito, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y bueno, existen rendimientos decrecientes, o sea, lo que les explicaba, ¿no? Siempre va a haber un tope, se puede decir. Por más que quisiéramos seguir produciendo, podríamos terminar como la empresa minera Guanuni. No sé si alguno ha visto ese caso. Antes de la nacionalización tenía una tasa de productividad bastante alta, pero después de la nacionalización, si bien han entrado muchos empleados y ha favorecido lo que es el tema del empleo, la productividad individual se ha desplomado a casi menos de la mitad. Es decir, si antes un empleado sacaba, imagínense, 2 toneladas, estoy diciendo obvio, no tengo datos específicos, estoy dando un ejemplo burdo, pues, 2 toneladas, con la nacionalización ha aparecido ahora 4 empleados, pero cada uno solo saca 500.000, es decir, hace lo que un empleado hacía ahora sin 4, ¿no? Y desde el punto de vista productivo está mal, ¿no? Pero bueno, decir, el tema de empleo está muy bien. La segunda función de producción educativa es una expresión matemática que les veía, ¿no? Donde A es rendimiento escolar. Alguna vez me lo confundía en Matefin, que me decían es rentas. No, A minúscula es eso. A mayúscula es rendimiento escolar. F, inputs no escolares. S, los recursos o inputs escolares. Diferencia entre ambos inputs no escolares y lo que metemos. Por ejemplo, no necesariamente puede ser uniforme, puede ser ropa, el tema de salud y demás. Inputs escolares, materiales, por ejemplo, algunas cuando está en el colegio nos piden materiales específicos, uniformes, deportivos, tenemos que tener el tema de zapatos, tenis, de cuál institución en la que estemos y demás. Y alumnos, J, grupos o las escuelas que tienen, y T, el año escolar. Es decir, ¿cuáles son los outputs o resultados del proceso educativo? Son los resultados de exámenes o pruebas. Sabemos que un examen en sí es lo único que hace, mide el nivel de retención que ha tenido de los distintos temas que hemos aprendido en el transcurso del periodo establecido, ¿no? Por ejemplo, de nosotros, damos normalmente depende, ¿no? Semestralmente da cada mes y medio, si no me equivoco, cada 2 meses, y anualmente damos cada 3 meses, ¿no? Y con el final más, ahí termina todo eso. Y es por eso que dice los conocimientos y los elementos no cognitivos, actitudes, valores, etc. Por ejemplo, el año van a llevar ética profesional, no sé si realicen coquito dictando esta materia, parece que va a cambiar, no estoy seguro, pero van a tener lo que son actitudes, valores en relación a cierta materia. Por ejemplo, siempre hay materias que nos gustan más y materias que no nos gustan, ¿no? Puede ser independientemente a veces del docente que tengamos, no necesariamente quiere decir que el docente sea malo, ¿no? Eso, y es por eso que decir que en el sector educativo es difícil especular un modelo apropiado que vincule inputs y outputs. Por ejemplo, que gastemos, se podría decir, una buena cantidad, se puede decir, pagando el mejor colegio, no necesariamente quiere decir que seamos los mejores. Por ejemplo, tengo amigos que han salido del colegio alemán, se puede decir que es el más caro a nivel Oruro, pero se han quedado lo que es en segundo año de la facultad, ¿no? Hay algunos que han venido del colegio fiscal que no tienen ningún demérito, más al contrario, es más valorable, que ya han terminado la universidad, ¿no? Y todos hemos entrado en lo que era el 2016, yo les estoy hablando, ¿no? O sea, ya es tiempito, ¿no? De eso. Uno. Y dos, por eso les decía, es muy difícil ver el modelo apropiado. Con eso no quiero decir que el colegio fiscal sea mejor que el particular. Sabemos que en el fiscal a veces no tiene algunos temas que los particulares sí llevan. ¿No? O sea, por eso dice que es muy difícil especificar cuál sería el mejor de todos, ¿no? Porque hay unos colegios, por ejemplo, como el Jesús María, que son fiscales, pero están muy a la par de un colegio particular. Y bueno, vemos ahí que también hay un esfuerzo extra del colegio que contrata profesores, y no sé cómo era su modelo, pero sí tenía buenas cosas, ¿no? Segundo, estudios empíricos. Esto sí es importante, les recomiendo lo memoricen los nombres principalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, Hanushek
Dice 187 estudios empíricos y lo que les decía, no existe una relación robusta entre recursos escolares y resultados estudiantiles. Alguna vez el licenciado pone Hedge y Januszek, es decir, todos los autores que van a ver aquí, los tres, tienen que tomar en cuenta cuál es su concepto en específico, porque el licenciado copia los conceptos y les dice a ustedes, señala el autor con su respectivo concepto, ¿no? Claro, lo va a obviar la parte de Januszek aquí, pero ustedes aparte tienen que saber identificar cuál es lo importante. El año pasado me dijeron que esta pregunta sí entró y como les decía, este año igual entró, me dijeron de las 5, fue una de las que sí entró, así que tomen en cuenta esto. O a veces simplemente daba autores y los conceptos les decía una con el otro, así que tomen en cuenta eso. Y el más fácil de recordar siempre es Levasich. ¿Por qué? Y digo ich porque recuerden que cuando está en IC se pronuncia ich en español. Así que Levasich indica que los alumnos de alta habilidad provienen de familias de renta baja y son los que más se benefician de recursos adicionales. Traduciendo a términos sencillos, personas que vienen de recursos escasos son las que más se benefician con becas y demás. Y es verdad, ¿no? Sabemos que a veces la necesidad es una de las motivaciones más grandes del ser humano. Y bueno, a término de eficiencia en la producción educativa, sabemos que eficiencia quiere decir, se puede decir no desperdiciar ningún recurso y más al contrario tener lo que es a menor cantidad y con menos obtener más, ¿no? Y bueno, es justamente lo que dice eficiencia técnica, relación entre términos de output y términos de input. Algo de lo que les decía. Y bueno, existen dos enfoques en relación a la eficiencia. El enfoque estadístico que se basa principalmente en modelos econométricos, lo que en teoría nosotros deberíamos saber hacer, porque bueno, están pasando, ya debe pasar con el Licen Benigno Caballero, que eminencia en econometría y ya deberían dominar lo que es eso. Y el no estadístico, entre lo que bueno es envolvente de datos, o bueno, tenemos que analizar lo que son los datos ya establecidos. Para economistas, primeramente, siempre les van a exigir esto en su tesis, siempre va a traer la primera fuente, así que tomen en cuenta, no tanto en lo estadístico. Y bueno, seguramente con eso ya habríamos terminado lo que es el tema número 2. Y como les digo, parte importante para resaltar del tema, esta de los cuadritos. Les recomiendo lo analicen. Y como les digo, del tema número 1 me he explayado bastante porque de ahí entraba la mayoría, se puede decir. Incluso en examen de auxiliatura entra bastante eso. No sé si habría alguna pregunta en relación a los dos temas y como les digo, el resto de los dos temas está en el link que está aquí en YouTube y como les digo, esos dos temas no quería tocar mucho porque no he entrado tanto, pero igual está explicado en el video. No sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Muy buenos días. No hay preguntas del tema, pero sí de los otros temas. Por ejemplo, de la externalidad. ¿Una externalidad puede ser algo negativo? Esa es mi pregunta. Depende, como te digo, hay que saber evaluar la situación, porque a ver, bueno, cuando hablamos de externalidad es algo que no está, se podría decir, no podemos controlar nosotros, pero sí tenemos una noción de qué va a pasar. Por ejemplo, una externalidad, te pongo un ejemplo de lo que estamos pasando ahora con este tema de las clases virtuales, es que hay una tasa de aprobados más alta, ¿no? Pero no quiere decir que el nivel de conocimiento sea disparado, es decir, algo que no podemos manejar y como te digo, depende de la situación evaluar. Recuerda que en economía nosotros como economistas no creemos en nada en absoluto, más al contrario, sabemos que todo se puede modificar a última hora, es por eso que tenemos, no sé si han leído un poquito, ¿no?, de economía monetaria, lo que estaba viendo, ¿no?, con la escuela post-keynesiana, incluso en lo que son los monetaristas y demás, y los nuevos neoliberales, mencionan que, bueno, justamente el tema de las externalidades, la única manera en la cual podemos evaluar de manera tangible mencionan que es dependiendo cada situación, buscando siempre el máximo rendimiento en relación a la función que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, depende mucho cuál es nuestra actividad, pero si somos una empresa comercial, una externalidad sería el tema de los impuestos con este tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Ha habido perdonazo? ¿No ha habido perdonazo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ha habido diferimientos? A eso se va. Y cuando hablamos de educación, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque una externalidad, como te digo, no necesariamente es algo malo, pero de que afecta, sí afecta. Así que tenemos que tomar en cuenta cuál puede ser. O incluso hay externalidades positivas. Puede ser que algunas personas, como están en casa, tienen más tiempo para repasar, como ya no tienen que ir a la universidad, pueden dedicarse a trabajar y al mismo tiempo ya no están pataleando con el tema económico, educativo. Es decir, pueden llevar ambos al mismo tiempo. Si te pongo ejemplos tanto negativos como positivos, porque no necesariamente una externalidad es mala. No sé si se ha entendido esa parte. Sí, gracias.
No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que habría en relación a los temas o algo que estén dudando, algún concepto? Con gusto yo les aclaro. Bueno, en vista que no, y como les digo, yo nunca llamo listo porque siempre de la grabación saco lo que es su asistencia. Así que nos vemos la siguiente clase, ¿no? El siguiente lunes, y como les decía, igual algunos me decían, no, si el tema de las 2 semanas, así como les digo, yo estoy predispuesto a hacer lo que ustedes digan, pero yo no puedo obligarles a decir, imagínense, algunos compañeros quieren pasar semanalmente y otros que me dicen que no, cada 2 semanas porque es muy temprano, trabajamos out, sí, yo les entiendo, ¿no? Pero eso tienen que poner de acuerdo entre ustedes con su presidente y recién me comunicaron con mi oficial, pero con mayoría. Por minorías, chicos, lo siento, yo no puedo hacer mucho. Solo eso, chicos, y nos vemos en la siguiente clase.